Efectos biológicos, módulo 4. Objetivo: dar un enfoque general sobre los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Radiación. Riesgos. Solo se pueden restringir, no eliminar. Se deben establecer normas de protección para todas aquellas actividades que impliquen la exposición a la radiación, ya sean trabajadores, pacientes o público en general. Beneficios: diagnóstico y tratamiento. Definiciones de efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes son la consecuencia de un número de fenómenos desencadenados por el pasaje de radiación a través de un medio. Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes en los organismos vivos dependen del grado de daño sobre el ADN. ¿De qué depende el daño que causa la radiación? El daño que causa la radiación a los órganos y tejidos depende de la dosis recibida, a dosis absorbida, que se expresan en una unidad llamada Gray, del tipo de radiación y de la sensibilidad de cada órgano y tejido. Factores: si la dosis fue en una sola etapa o en varias. Información genética. Dosis. Tiempo de exposición. Etapa de desarrollo humano. Exposición de la célula a la radiación ionizante. La célula, al ser expuesta a la radiación, puede presentar dos situaciones. 1. No sufrir ningún efecto o cambio. 2. Puede existir una alteración en el ADN o mutación por efecto de la ruptura del ADN, consecuencia del paso de la radiación. Radiación penetra al núcleo de la célula. No cambio, ADN mutación. Resultado luego de la exposición de la célula. Mutación reparada. Célula viable. Célula viable. Célula sin ningún efecto o cambio. Muerte celular. Célula no viable. ADN mutación. Célula que no se pudo regenerar y muere. Cáncer. Célula alterada. Célula que se regenera o sobrevive pero mutada, ya que existe ruptura en el ADN y tiene la posibilidad de generar un cáncer. Daño celular radioinducido. Reparación adecuada. Célula viable normal. Reparación inadecuada. Muerte celular. Efectos determinísticos a partir de un umbral de dosis. Célula transformada. Efectos estocásticos. No presentan umbral de dosis. Efectos en salud humana. Determinísticos. Ocurren a partir de un umbral. Se manifiestan dentro de un periodo corto de tiempo después de la irradiación. Náuseas, enrojecimiento de la piel, cataratas. A mayor dosis, mayor severidad. Estocásticos. No requiere dosis umbral. Una sola célula transformada es suficiente. Efectos tardíos, tales como neoplasias, efectos hereditarios. A mayor dosis, mayor probabilidad. Efectos deterministas. Se producirán si la dosis recibida supera la dosis umbral máxima. Aparecen cuando la dosis es recibida de manera instantánea. La gravedad aumenta con la dosis. Implica un gran número de células. El tiempo necesario para que se manifiesten es llamado periodo de latencia, PL. Pueden ser horas, días, semanas o años. Daño por radiación de una fuente industrial. Umbrales de dosis para efectos determinísticos. Exposición única, mayor a 0,5 GY. Exposición crónica, mayor a 0,1 GY por año. Muerte por irradiación aguda de todo el cuerpo, 3 a 5 GY 50%, mayor a 7 GY 100%. 1 GY equivale a la dosis que causarían aproximadamente 1000 radiografías de tórax. Dosis umbrales para efectos deterministas. Tejido. Efecto. Periodo de latencia aproximado. Umbral aproximado GY. Dosis efecto severo. Causa. Sistema hematopoyético. Infecciones hemorrágicas. 2 semanas. 0,5, 2.0,
leucopenia, plaquetopenia. Sistema inmune, inmunosupresión, infección sistémica, algunas horas, 0,1, 1.0, linfopenia. Sistema gastrointestinal, deshidratación, desnutrición, una semana, 2,0, 5.0, lesión del epitelio intestinal. Piel, escamación, 3 semanas, 3.0, 10.0, daño en la capa basal. Testículo, esterilidad, 2 meses, 0,2, 3,0, aspermia celular. Ovario, esterilidad, menos de un mes, 0,5, 3.0, muerte interfásica del ovocito. Pulmón, neumonía, 3 meses, 8,0, 10.0, fallos en la barrera alveolar. Cristalino, cataratas, más de un año, 0,2, 5,0, fallos en la maduración. Tiroides, deficiencias metabológicas, menos de un año, 5,0, 10,0, hipotiroidismo. Sistema central nervioso, encefalopatías y mielopatías, muy variables, según dosis, 15,0, 30,0, desmielinización y daño vascular. Efectos estocásticos. La probabilidad de su aparición depende de la dosis recibida. Están ligados a la acumulación de dosis a lo largo del tiempo. La posibilidad del efecto aumenta con la dosis. Generalmente aparece en una sola célula. Se produce por daño al ADN, lo cual puede derivar en la producción de cáncer o teratogénesis. Se produce por daño al ADN, lo cual puede derivar en la producción de cáncer o teratogénesis, malformaciones. Puede pasar años sin detectarse, o quizá no ser detectadas en la propia persona, sino en sus descendientes. Efectos biológicos radioinducidos. Mecanismo. Efectos biológicos radioinducidos. Efectos estocásticos. Efectos deterministas. Mecanismo. Lesión subletal, una o pocas células. Lesión letal, muchas células. Naturaleza. Somáticos son aquellos que se manifiestan en el propio individuo que ha recibido la radiación o heredables. Somáticos son aquellos que se manifiestan en el propio individuo que ha recibido la radiación. Gravedad, independiente de dosis, dependiente de dosis, dependiente de dosis. Dosis umbral, no. Sí. Aparición, tardía, inmediata o tardía. Pirámide de dosis versus efectos biológicos, 0.01, 0,25, efectos no detectables, probabilidades de desarrollar cáncer o malformaciones en el feto en caso de embarazadas. 0,25, 0,50, no hay efectos a corto plazo visibles, esterilidad masculina temporal. 0,50, 1. Náuseas y vómitos, daño a la médula ósea, caída drástica del sistema inmunológico, supervivencia posible. 1, 2. Náuseas, fatigas y vómitos, eritemas cutáneos, se espera recuperación completa. 2, 3. Los efectos anteriores más dolor de garganta, diarrea, riesgos de infección, arriba del 10% de mortalidad. 3, 6. Los efectos anteriores más hemorragias, esterilidad femenina, destrucción de la célula ósea, más el 50% de mortalidad. Mayor a 6. Muerte celular gástrica e intestinal, necrosis, daño severo al sistema nervioso central, 100% de mortalidad en un plazo de 15 días. La radiosensibilidad de cada órgano es diferente. Radiosensibilidad RS. RS, probabilidad de una célula, tejido u órgano de sufrir un efecto por unidad de dosis. Leyes de la radiosensibilidad. RS será mayor que la célula. Es altamente mitótica. Es indiferenciada.
posee un alto porvenir cariocinético. Factores que influyen en la respuesta celular frente a la radiación. Físicos. LED. Transferencia lineal de energía. A alta LED será alta radiosensibilidad. Tasa de dosis. A altas dosis será alta radiosensibilidad. Químicos. Aumentan la radiosensibilidad. Oxígeno, drogas, citotoxinas. Disminuye la radiosensibilidad. Azufre, cisteamina, cistenina. Biológicos. Fase del ciclo. Alta radiosensibilidad. En G2 y mitosis. Baja sensibilidad. En S. Reparación. Siempre se activan los mecanismos de reparación. La célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de orgonelas, enzimas y otras moléculas. Duplicación de DNA y proteínas asociadas. Existen ahora 2 copias de la información genética de la célula. Las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse. Los cromosomas empiezan a condensarse. Se separan los 2 juegos de cromosomas. El citoplasma se divide. Citocénesis. Mitosis. Fase G. Fase S. Fase G. División celular. Interfase. Clasificación de la radiosensibilidad RS. RS alta. Médula ósea. Vaso. Timo. Nódulos linfáticos. Gónadas. Cristalino. Linfocitos. RS media. Piel. Órganos mesodérmicos. Hígado. Corazón. Pulmones. RS baja. Músculos. Huesos. Sistema nervioso. Dosis letal. 50-30. Significa dosis que podría causar la muerte del 50% de la población en 30 días. Su valor es alrededor de 2-3 GY para humanos en irradiación del cuerpo entero. DL 50-30. ¿Sabías que toda la información que conocemos sobre los efectos provocados por la radiación es gracias a las investigaciones realizadas tras el lanzamiento de las bombas nucleares en Japón y después de la catástrofe de Chernobyl? ¿Sabías que los efectos de la exposición prenatal podría ser: el feto embrión es más sensible a la radiación ionizante que el adulto humano? Evidencias en aumento de abortos espontáneos pocos días después de la concepción. Incidencia en aumento. Retraso mental. Microcefalia. Pequeñas dimensiones de la cabeza, especialmente de 8 a 15 semanas después de la concepción. Malformaciones del esqueleto, retardo del crecimiento, genitales, mayor riesgo de cáncer espinal, leucemia, tanto en la infancia como posteriormente. Efecto determinista, efecto estocástico. Pueden inducirse efectos letales con dosis relativamente bajas, tales como 0,1 GY, antes o inmediatamente después de la implantación del embrión en la pared uterina. ¿Sabías que los efectos de la radiación ionizante pueden ser determinísticos, estocásticos, inmediatos, tardíos, somáticos, genéticos? ¿Sabías que efectos carcinogénicos? Una evaluación de los sobrevivientes a la bomba atómica mostró: el riesgo de leucemia tuvo su pico 10 años después de la exposición. El cáncer de tiroides fue el primer cáncer sólido reportado. La incidencia del cáncer de mama fue mayor a mujeres jóvenes que en las mayores. Otros tipos de cáncer con un periodo latente superior a 30 años, incluyendo el pulmón, estómago, colon, vejiga y esófago. ¿Sabías que la radiobiología estudia los resultados de la acción de las radiaciones ionizantes sobre los organismos vivos? ¿Sabías que la Sexta Clínica de Moscú recibió a los pacientes más graves, los que padecieron las dosis más altas de radiación? Entre ellos tuvieron los bomberos, que fueron los primeros en extinguir el incendio del reactor de Chernobyl. ¿Sabías que Igor nació en Bielorrusia después del desastre nuclear? La foto fue tomada en un orfanato. Los padres lo abandonaron. Su país, como Ucrania, se vio particularmente afectado por la contaminación radioactiva. ¿Sabías que
En los primeros años posteriores a la catástrofe, los animales nacidos en los territorios donde el viento transportaba polvo radioactivo de la central nuclear de Chernobyl también sufrieron terribles mutaciones.